Está bonito, ¿eh? Sí, ¿quién será? Buster Keaton, lo pone ahí además. El actor de cine mudo. Para que lo puedas ver tú. Hombre, tu padre ve mal, pero no tan mal como tú te crees. ¿Qué pensabas? ¿Que me tengo que poner siempre las gafas? Estamos entrando en la hoya de Huesca, al fondo, los Pirineos. Pues sí, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Llegamos a Huesca, una ciudad que se halla en una zona habitada ya desde hace 6.000 años. Así lo demuestran tozudamente los hallazgos arqueológicos. Desde entonces ha habido gente aquí. Del paso de los distintos pueblos que la han ocupado, hay huellas sobradas en este museo de la ciudad. Quizás se llevan la palma los Ilergetes, el pueblo celtíbero que bautizó el lugar como Volscan. Tenían su propia ceca, en la que acuñaban moneda de plata y todo. Los romanos la dominarían rebautizándola como Osca, y la convirtieron en municipio romano, un privilegio para sus habitantes, pues de ese modo adquirían la ciudadanía romana de pleno derecho. Sería además cuartel general de Quinto Sertorio, que se erigió en líder de la oposición militar a Sila aquí, en Hispania, durante la Primera Guerra Civil Romana, aquella que enfrentó a Mario y a Sila, porque los dos pretendían ser nombrados para combatir al rey Mitrídates VI del Ponto. Supongo que ir a luchar tenía su premio para los generales en términos de poder y de botín. La tropa solía salir perdiendo, como de costumbre. Y como el Senado designó a Sila y Mario no admitió el nombramiento, se lió una muy gorda. Qué importante es saber perder. Tras la muerte de Sila, el valiente Sertorio sería asesinado, gracias a la traición de uno de los suyos, desapareciendo de ese modo el movimiento rebelde creado por él contra la facción conservadora del Senado. Pero dejaremos por ahora la historia de Roma vinculada a esta ciudad. Sí, porque nos disponemos ya a visitar el casco antiguo. Y nos vamos a meter en él previo paseo por las calles Coso Alto y Coso Bajo, que forman una sola, peatonal además, y donde destacan edificios como el de Correos, el Teatro Olimpia, que parece trasplantado desde la misma Grecia clásica. Mira qué fachada tan bonita. Qué buen gusto tienen los oscenses. ¿Quieres dar una foto ahí? O la iglesia de San Vicente el Real. Vamos llegando poco a poco a la zona donde se encuentra una de las visitas obligadas, la iglesia de San Pedro el Viejo. Llegamos hasta ella atravesando la plaza de López de Ayue, bautizada así en honor a don Luis María López de Ayue, un oscense que llegó a ser alcalde de Huesca, además de dirigir El Diario, un periódico de esta ciudad, y donde dio rienda suelta a su creatividad escribiendo poesías. Y fue autor además de novelas de tipo costumbrista, donde se describe magistralmente la vida de los pueblos de su tierra. Anoche esto estaba lleno de vida. Todos estos arcos llenos de mesas con gente cenando, tomándose algo. Claro, ahora están pagando las consecuencias de trasnochar ayer sábado. Llegamos al monasterio de San Pedro el Viejo, del siglo XII, y catalogado como monumento nacional desde 1885. Hubo aquí primigeniamente un templo romano, después se levantaría una iglesia visigoda, y cuando los musulmanes tomaron la ciudad en 719, se permitió a los mozárabes practicar aquí la religión cristiana bajo la advocación de San Pedro. En el año 1094, el rey de Aragón, Sancho Ramírez, intentó reconquistar la ciudad, muriendo en el intento a los pies de la muralla. Su hijo Pedro I sí lo conseguiría 2 años más tarde, en 1096, y cedería la iglesia al monasterio benedictino francés de San Ponce de Tomier, en la vecina región del Languedoc francés. En 1117 se iniciaría la construcción de un nuevo templo y un monasterio, para lo cual se demolió el viejo edificio mozárabe. La iglesia está formada por 3 naves con bóveda de cañón, de inconfundible traza románica. Destaca este retablo mayor, presidido por el titular del templo, San Pedro. Es de 1602. Ahora bien, sin duda, lo más llamativo es el claustro, de planta rectangular, con arcos de medio punto, rematados en 38 capiteles, historiados, sobre fustes pareados. No pudimos acceder al claustro más que la noche de nuestra llegada, mientras se representaba una obra teatral,
con los reyes Alfonso I y su hermano Ramiro II el Monje como protagonistas. Los mismos que, por cierto, están enterrados aquí. San Pedro el Viejo es panteón real. Decir que a finales del siglo XV Fernando el Católico seculariza el monasterio, comenzando entonces su decadencia, hasta que en el siglo XIX se puede decir que estaba totalmente abandonado. Su restauración fue bastante criticada en su momento, pero al menos está en pie. El claustro es de todos modos una de las joyas del románico aragonés, de ahí la importancia de San Pedro el Viejo, y también por el hecho de que aquí estuvo custodiado, hasta la llegada de los musulmanes, el Santo Cáliz. Pero esta última es una historia para la que nos vamos a reservar un vídeo aparte. Mirad qué sorpresa. Un cuadro de Murillo. No son las únicas pinturas que nos vamos a encontrar en la calle. Hay más. Está bonito, ¿eh? Buster Keaton, lo pone ahí además. El actor de cine mudo. Para que lo puedas ver tú. Hombre, tu padre ve mal, pero no tan mal como tú te crees. ¿Qué pensabas? Este chavalín... Bueno, delante de esta magnífica portada principal de la Catedral de Huesca, que tiene un retablo en alabastro, ¿no? Que sí es digno de ver. Entramos a la Catedral de Santa María a través de la portada principal, magnífica por cierto, y donde nos reciben mártires, vírgenes, ángeles y profetas. La joya del templo, este retablo en alabastro, obra de Damián Forment, un tríptico que muestra la pasión de Cristo. Estamos ante una catedral gótica iniciada en 1294 y concluida a comienzos del siglo XVI, en 1511. Se halla en el lugar más alto de la ciudad, cual si de un castillo se tratase. Hubo aquí antes, en este mismo lugar, un templo romano, una mezquita y una iglesia románica, de la que por cierto aún perviven algunos restos. Desde 1096, fecha en que Pedro I de Aragón se hace con la ciudad, hasta 1294, fecha en que se inician las obras de este templo, pasan casi 200 años. Durante ese periodo la mezquita hizo las veces de catedral, de ahí la tardanza en comenzar las obras. No tenían prisa, pues contaban con un lugar de culto. Sin embargo, Jaime I de Aragón no veía con buenos ojos que se oficiara el culto cristiano en una mezquita. De ahí la construcción de un nuevo templo, esta Catedral de Santa María, con 3 naves, cabecera con 5 ábsides y capillas integradas en las naves laterales, entregadas a particulares para convertirlas en panteones familiares, a cambio, eso sí, de fuertes sumas. Continuamos con nuestro trayecto. En la misma plaza de la catedral, el asombroso ayuntamiento, en cuyo interior se halla el famoso cuadro que representa la no menos famosa leyenda de la campana de Huesca, de la que luego hablaremos. Hoy domingo, lógicamente, está cerrado. No podremos ver el cuadro. Está cerrado, claro, para poder ver el cuadro ese de la campana de Huesca, que es famoso. Bueno, lo puedes ver en internet. Y eso hacemos, aunque ya conocemos el cuadro, acudimos a internet para insertarlo aquí. Así lo podemos ver todos. Nos quedamos con la imagen. Nos será útil a la hora de relatar esa historia legendaria, admítasenos la contradicción, un poco más tarde. Bien, abandonamos el sobresaliente ayuntamiento, obra del siglo XVI, un claro ejemplo de casa aragonesa del Renacimiento, y volvemos al Museo de Huesca, construido sobre la antigua Academia de Latinidad, que aquí fundó el ya citado V Sertorio para enseñar a los hijos de los nobles hispanos, y que más tarde se convertiría en la denominada Universidad Sertoriana, fundada en realidad por Pedro IV de Aragón en 1354, pero llamada así para recordar aquel antiguo precedente. Y volvemos, digo, a este museo porque queremos enseñaros un par de dependencias muy importantes. Es la sala donde, según se dice, tuvieron lugar los hechos recogidos en esa famosa leyenda de la campana de Huesca, que no sé si a estas alturas del vídeo ya os la habré contado o la oiréis a partir de ahora. Pero antes vamos a poner al espectador en antecedentes. Ahí están las cabezas de los nobles levantiscos. Pues sí, Ramiro I, Sancho Ramírez, luego sus 3 hijos, Pedro I, Alfonso I el Batallador, Ramiro II, que fue el protagonista de la leyenda de la campana de Huesca. Accedió al trono
Después de morir Alfonso I el Batallador sin hijos, los nobles no quisieron hacer caso de lo que dejó escrito en el testamento, que era repartir sus reinos entre las órdenes militares, y ahí se armó el gran lío. Y tenían razón, pues en virtud del derecho navarro-aragonés, el rey Alfonso no podía disponer libremente de las tierras de la corona para cederlas a las órdenes militares, solo cabía hacer algo así con las tierras ganadas, es decir, con las conquistadas. Accedió pues Ramiro II el Monje, llamado así porque ejercía como obispo de Roda de Isávena, en la comarca de Ribagorza, al trono de Aragón en 1134. Pero las disputas entre distintas facciones nobles, sedientas de mayor poder, obligaron al nuevo monarca a refugiarse en Besalú, un condado de la Marca hispánica, tan solo un año después de acceder al trono. Y según cuenta la crónica de San Juan de la Peña del siglo XIV, estando preocupado Ramiro II por la desobediencia de esos nobles, mandó un mensajero a su antiguo maestro, el abad de San Ponce de Tomeras, al noroeste de Narbona, en Francia. Este llevó al mensajero al huerto y cortó unas coles, unas rosas según otra versión, aquellas que sobresalían más. Luego ordenó al mensajero repetir ese gesto ante el rey. El rey lo entendió perfectamente, así que hizo llamar a los principales nobles para que vinieran a Huesca con la excusa de hacer una campana que se oyera en todo el reino. Una vez allí hizo cortar la cabeza de los nobles más culpables, sofocando así la revuelta. El cuadro de José Casado de Lalisal, fechado en 1880 y titulado precisamente La campana de Huesca, ese cuadro famoso que no pudimos ver en el ayuntamiento de Huesca, refleja perfectamente la cara de estupefacción de los nobles supervivientes al entrar en la sala donde, esparcidas por el suelo, figuraban las cabezas de todos aquellos nobles levantiscos. Bueno, a punto de acceder a la sala donde, según parece, se desarrollaron los hechos que se cuentan en la leyenda de la campana de Huesca. Aquí el rey Ramiro II fue cortándoles la cabeza uno a uno a los nobles que se le habían puesto un poco levantiscos. Después hizo pasar al resto y cuando vieron las cabezas cortadas de sus amigos, de sus compañeros, pues claro, debieron de acatar sin rechistar la autoridad real. A la pregunta de si todo esto pudo ser real o no, diremos que la mayor parte de los expertos ponen en duda la veracidad de estos hechos. Ahora bien, los Anales Toledanos o el Fuero General de Navarra, textos ambos del siglo XIII, dan testimonio de este suceso. Incluso la primera crónica general de España del rey Sabio narra cómo el monarca ajustició a varios nobles que no acataron sus órdenes. Y en cualquier caso, no sería la primera vez que un rey ajusticia a sus nobles. El argumento de que el palacio es posterior a los hechos supuestamente ocurridos en él carece de la fuerza necesaria. Lo que se dice es que probablemente el palacio es posterior a los sucesos que se narran, pero no se asegura con certeza, con lo cual, pues bueno, eso siempre deja resquicios para creer la leyenda. Por eso digo que las leyendas tienen un peso tremendo. Bien, aquí ponemos el punto final. Debemos continuar con nuestra ruta. Salimos a la calle después del tremendo chaparrón, que por cierto oíamos por momentos desde el interior, y que no nos ha pillado por poco. Podríamos decir aquello de salvados por la campana. Ay, hasta pronto, amigos.